En el segundo problema vamos a estar estudiando los grafos y curvas de nivel de las funciones multivariables de cálculo 2. Entonces, como breve introducción de estas funciones, tenemos que recordar que en cálculo 2 la dimensionalidad de la función es súper importante, ya que el dominio puede ir desde Rn, que a diferencia de cálculo 2 ya no es 1, sino que puede ser 2, 3, 4, según el número de variables que tenga como input la función. En este caso, por ejemplo, f de x, y iría desde R2. Y el recorrido está asociado a la dimensionalidad del resultado. Es decir, que si nosotros tenemos un resultado escalar, es decir, un número, m vale 1. Pero también puede pasar que m sea mayor que 1, es decir, que por ejemplo sea el recorrido R2. Y esto ocurre cuando f es un campo vectorial. Y esto es lo mismo que decir que el resultado sea un vector. Por ejemplo, f de x y perfectamente puede ser x más y más x cuadrado. Es un vector y esta función estaría definida desde R2 hasta R2. Pero para el análisis que vamos a realizar de los grafos y conjuntos de nivel, vamos a guiarnos con campos escalares. Entonces en el primer video analizamos un poco esta función que era un paraboloide, vimos cómo era su grafo, que es como una parábola en 3D, y también vimos cómo son sus curvas de nivel. Pero no vimos cómo encontrar estas curvas de nivel o cómo encontrar una expresión analítica. De lo que hablamos fue que para encontrarlas es como si se intersectaran planos en distintos niveles o alturas de la función o el grafo. Y esos planos se proyectan en el plano cartesiano y quedan estas curvas. Entonces, para poder encontrar analíticamente o matemáticamente estas curvas o estos gráficos en 2D, lo que se hace es tomar esta expresión e igualarla a una constante. Esta constante puede ser, o sea, es un escalar, es un número, es 1, 2, 3, pero corresponde a intersectar la función con un plano. Por ejemplo, el plano z igual 1. El plano z igual 1 es un plano horizontal que tiene como elevación 1. Es decir, el plano z igual 1 es este. Entonces, ¿qué pasa cuando intersectamos dos superficies? Vamos a tener una proyección. Y hay que realizar un análisis, que es el que sale acá. Hay que revisar qué es lo que pasa con los valores de a cuando es menor que 0, cuando es igual a 0 o cuando es mayor que 0. Y más en profundidad se pueden realizar análisis cuando es menor que menos 1 o cuando es menor que 1 pero mayor que 0. Ahí va a depender mucho del tipo de función y generalmente como tip les digo que los logaritmos hay que tener cuidado con eso. Pero en este caso se puede analizar simplemente que para a menor que 0, es decir, imaginemos menos 1, no van a haber curvas de nivel, no van a haber intersecciones. ¿Por qué? Porque estos dos números son positivos, están al cuadrado y en suma el resultado es positivo y es imposible que a o que el resultado de esto sea negativo. Por lo tanto, no hay curvas de nivel. Si a es igual a 0, la única posibilidad es que x sea 0 e y sea 0. Por lo tanto, vamos a tener un punto en el origen. Y si a es mayor que 0, vamos a empezar a tener circunferencias. Ya que, por ejemplo, si a es 2, tenemos la ecuación de una circunferencia con radio raíz de 2. Entonces aquí tengo en Desmos, una aplicación que sirve mucho para este curso, tengo la ecuación del paraboloide igualada a a. Y lo que estoy haciendo es intersectar el paraboloide con distintos niveles o distintos planos que están en, digamos, en la dimensión que sale de la pantalla. Por ejemplo, para a igual 4, tengo una circunferencia de radio 2. Bueno, ahí casi me queda. Y a medida que voy achicándola, estoy teniendo circunferencias más pequeñas, hasta que llego a los negativos y ahí no existe. De esta manera podemos ver que mientras más grande es el a, estoy intersectando planos con elevación mayor y por lo tanto voy a tener, digamos, curvas de nivel con radios más grandes. Ya que como se puede ver aquí, a medida que aumentamos en z, la parábola o el paraboloide se va abriendo.
Por lo tanto, en el problema A tenemos una función f de x, y igual a 1 partido en x cuadrado más y cuadrado. Y lo que hay que hacer es tomar esta expresión e igualarla a una constante, que en este caso es a, y analizar qué es lo que pasa cuando cambia el valor de a. Por ejemplo, para a igual 0, ¿se puede o no se puede? Y la respuesta es no. Para ningún valor de x o y, esto va a ser 0, nunca. Porque son dos números al cuadrado positivos, y si nosotros hiciéramos que cada uno vale 0, esto se indefine. Por lo tanto, no se puede. Dicho de otra forma, es que el plano z igual 0 no intersecta con el grafo de la función. Para valores de a menores que 0, esto tampoco se cumple, no se puede, porque, como se dijo antes, x cuadrado más y cuadrado son dos números positivos, que sumados nunca van a dar un número negativo. Por lo tanto, no se puede. Dicho de otra forma, para valores o para planos menores que 0, no hay intersección con el grafo de esta función. Sin embargo, en tercer lugar, para valores de a mayores que 0, tenemos que 1 partido en x cuadrado más y cuadrado sí puede ser mayor que 0. Por ejemplo, si x vale 1 e y vale 1, esto es un medio. A valdría un medio. Y esto sí se puede. O dicho de otra forma, para los planos que parten desde 0 hacia arriba, o sea, mayores que 0, sí hay intersección con esta función. Entonces analicemos los casos que podemos tener con este valor de a mayor que 0. Esta función se puede escribir de forma mucho más cómoda, pasando el denominador hacia la derecha y a lo pasamos para el otro lado. Y nos queda x cuadrado más y cuadrado. Y nos damos cuenta que es la ecuación de una circunferencia, con radio 1 partido en a, o sea, raíz de 1 partido en a. Veamos qué es lo que ocurre a medida que nosotros le damos valores a a. Si a vale un cuarto, tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, dibujamos una circunferencia de radio 2. O sea, su radio sería raíz de 4. Si nosotros tenemos que la curva igualamos a 1, o sea, hacemos que a valga 1, sería lo mismo que tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y tendríamos una circunferencia de radio 1. Y está la curva de nivel 1, la curva de nivel 1 cuarto. Si seguimos aumentando el valor de a, por ejemplo a4, vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 cuarto. Y esto corresponde a una circunferencia de radio raíz de 1 cuarto. Y está ahí. Entonces nos damos cuenta que mientras más grande sea el valor de a, vamos a tener curvas de nivel cada vez más pequeñas. Y mientras más nos acercamos a 0, vamos a tener curvas de nivel más grandes, o circunferencias de radio más grandes. Pero obviamente no podemos llegar al valor de 0, ya que descubrimos que no se podía. Entonces, para entender de mejor manera cómo se comporta la función y sus curvas de nivel, podemos recurrir a esta aplicación. Entonces, lo que se ve como una especie de volcán es nuestra función 1 partido en x cuadrado más y cuadrado. Ese es su grafo. Y nos damos cuenta que sus curvas de nivel corresponden a circunferencias. A medida que aumentamos el valor de z, va achicándose el radio de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, lo que decía es que encontrar las curvas de nivel o igualar la función a una constante corresponde a ir intersectando el grafo con distintos planos. Y se me queda un poco pegado, pero sí, no funcionó mucho. Pero bueno, lo esencial de esta parte es que a medida que va cambiando el valor de z, es lo mismo que intersectar el plano z igual a, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, con la función. Y ahí se van generando las curvas de nivel.